todos, mi nombre es John William Amar. Yo soy inspector nivel 2 en soldadura. Básicamente llevo más o menos 15 años trabajando con soldadura de huesarco. De los 15 años que llevo trabajando con soldadura de huesarco, todo el tiempo ha sido aprendiendo. Básicamente todo el tiempo lo llevo es aprendiendo. Cada día se aprende algo nuevo. Ahorita tengo el rol de asesor. Soy asesor de Bogotá, de la parte central, donde trabajo con industria, distribuidores, todo tipo de empresas, desde la más pequeña, los ornamentadores, hasta las empresas más grandes que tienen muy buena tecnología aquí en Colombia. Entonces, básicamente, eso me ha dado mucha experiencia en el tema de soldadura. Como les comento, no me sé todo en soldadura porque el tema de soldadura abarca muchas condiciones y muchas situaciones. De pronto abarca electricidad, condiciones de materiales, metalurgia, procesos de soldadura, temas de equipos de soldadura, revestimientos y muchas condiciones más. Entonces es complejo, pero al mismo tiempo es muy fácil hacerlo. El consejo normalmente es, si yo quiero aprender de soldadura, aprender lo que necesito, ¿cierto? Y poco a poco voy entendiendo lo que vaya saliendo. Estudiar en soldadura es muy fácil, estudiar la soldadura es muy fácil. Básicamente es que le guste. Ustedes saben que lo más importante para uno aprender de algo es que le guste. Si le nace y le gusta, lo va a aprender muy fácil. Entonces, vamos a iniciar para todos. Normalmente, Soldaduras Huesarco, básicamente hoy en día es una multinacional por la parte de SAP. Esa es una multinacional que adquirió a Huesarco aquí en Colombia. Como ustedes todos lo saben, Huesarco es la número 1 en soldadura. La soldadura que fabricamos, los electrodos que salen al mercado, los fabricamos aquí en Bogotá. En este momento estamos ubicados en Mosquera, en el Parque San Jorge. Aquí es la fabricación de la soldadura y sacamos soldadura para todo Colombia, parte de Perú, parte de Venezuela, Ecuador, Costa Rica. Diferentes países suministramos electrodos en soldadura. Entonces, nos reconocen porque la calidad en la soldadura es muy buena. Básicamente, hemos aprendido de todos nuestros clientes. Ellos nos han enseñado a mejorar el producto para la construcción en Colombia. Entonces, imagínense en una puerta, imagínense en un carro, una moto, una bicicleta. Todos estos elementos están constituidos y armados en acero. Todo lo que tenga acero hay que de una forma u otra unirlo. De una forma u otra hay que unirlo. Entonces ahí es donde entra el tema de la soldadura. Básicamente, hoy en día la soldadura ha avanzado tanto que nosotros en ESAD Huesarco tenemos máquinas que son robots, que podemos controlarlos desde un computador para que suelden. Y también tenemos la máquina más básica que podemos tener en un taller de ornamentación, que la podemos cargar en una maleta que pesa 3 kilos y podemos ir a soldar en una estructura pesada donde normalmente tenemos materiales espesores mayores de media pulgada, 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas, y tenemos la maquinaria específica para hacer la unión de esos materiales, bien sea en la construcción, en la ornamentación, la tubería, todo lo que se imaginen en acero lo podemos soldar en Colombia y nosotros participamos allí. También participamos en la capacitación a todo el personal que esté interesado en aprender soldadura. Tenemos uno de los mejores institutos a nivel Latinoamérica. Tenemos los mejores ingenieros entrenados, son ingenieros CWI bajo la AWS que nos enseñan todo el tema de soldadura aquí en Colombia. Y lo más importante en soldadura es cumplir las normas y también regirnos y cumplir lo que son los códigos
que se aplican para lograr que las uniones soldadas cumplan con los estándares nacionales y los estándares internacionales. Muchas veces uno dice, es que una puerta no tiene nada de específico para una norma, tiene mucho. Si queda bien hecha, es un elemento que va a cumplir con un estándar y es un elemento que realmente lo van a utilizar personas en este caso. Entonces, todo elemento que utilice, lo va a utilizar una persona, debe cumplir con los estándares nacionales y los estándares internacionales para que más adelante este elemento cumpla con las condiciones y la seguridad que nosotros necesitamos. Entonces, en el Southwest Arcos tenemos un portafolio bastante grande. Los invitamos a entrar a la página web y también a contactarnos para, con mucho gusto, trabajar con ustedes de la mano. Hoy pues vamos a trabajar un tema básico. El tema básico, ¿qué es? El fundamento en la soldadura, ¿cierto? Fundamento en la soldadura no es de pronto algo de que sea tan crítico o tan difícil de entenderlo, no. Básicamente el fundamento en la soldadura es tener claro lo que hago, ¿cierto? Y si tengo dudas, preguntar. No hay que tener miedo en preguntar. Tengo la oportunidad de visitar muchas empresas a nivel nacional y uno va a una empresa que está haciendo puertas, ventanas, puentes, edificios, estructuras, y le pregunta al soldador o a la persona que fabrica, venga, ¿cómo le están quedando las uniones? ¿Cómo están quedando las soldaduras? Entonces le dicen a uno, pues yo creo que bien, ¿usted cómo las ve? Básicamente eso da a entender de que tiene dudas, ¿cierto? De que no sabe si ese elemento está quedando bien, si esa construcción está quedando bien. No, siempre lo que usted esté haciendo, diga, está bien, está quedando bien, está cumpliendo con las normas porque yo lo estoy haciendo. Entonces, básicamente hay que generar siempre seguridad en la soldadura que nosotros hacemos. Como les comentaba, no es aprenderse todo, no. Hay que aprender lo que estoy haciendo en el momento y tenerlo claro. Entonces, normalmente, la soldadura lleva mucho tiempo. Básicamente en el siglo pasado se empezó a trabajar con el tema de soldadura y hay diferentes procesos en soldadura que nosotros manejamos, que son procesos muy abiertos a lo que necesitamos. Un proceso no sirve para todo lo que vamos a fabricar. Cada proceso es especializado en lo que hacemos. Un proceso no es mejor que el otro, nunca. Un proceso está diseñado para hacer lo que se necesita básicamente. Entonces la soldadura por arco se conoce desde fines del siglo pasado. En esa época se utilizaban varillas. La varilla metálica es un núcleo, ¿cierto? Que no tenía revestimiento en ese entonces. Al hacer esas uniones, entonces quedaban defectos, discontinuidades como poros, grietas. Entonces esa soldadura realmente era muy frágil y poco a poco se fue estudiando, se fue creando, se fue mirando y básicamente se descubrió que el oxígeno y el nitrógeno, lo que está en la atmósfera, ¿cierto?, es el peor enemigo de ese arco que conformamos allí. Normalmente la soldadura, cuando decimos arco, depende, imagínese un corto, usted coge dos cables y ¡pum!, hace un corto y funde, ese corto funde ese elemento. Eso básicamente es la soldadura. Que debemos tener una máquina que controla ese corto para lograr fundir lo que necesitamos. En este caso es el metal de aporte que nosotros tenemos como, le decimos comúnmente la varilla, la barra, le tenemos muchos nombres. Es el dialecto que hablamos en nuestra industria. Entonces, básicamente, así nos comunicamos, pero el nombre específico de este elemento es electrodo. Es un electrodo manual revestido, el cual utilizamos para aportar soldadura en una unión soldada. ¿En qué caso? Cuando vamos a trabajar con metales. Entonces, miren que la soldadura viene desde hace mucho tiempo. Más atrás de pronto las uniones que se hacían por medio de soldadura de forja. Se forjaba, cogían las varillas, el elemento, lo calentaban en un
elemento especial y empezaban a golpear con un martillo hasta lograr hacer esas uniones y aún en ocasiones se puede utilizar ese método de soldadura para fabricar elementos como rejas, elementos como herramientas y muchas cosas más se usan. Hoy en día ya ha avanzado, tenemos soldadura por láser, tenemos soldaduras de diferentes condiciones. Entonces, hoy vamos a hablar de un proceso de soldadura que es muy común, que es el proceso de electrodo manual revestido. Técnicamente se conoce como SMAW, ¿cierto? Así técnicamente se conoce. Y básicamente depende de un electrodo, de una fuente y unas condiciones de unos cables para transmitir la corriente a donde necesitemos. Entonces, a nivel mundial, los procesos de soldadura, básicamente el 80% de la industria a nivel mundial se necesita uniones, se necesita soldadura. ¿Dónde la aplicamos? En las condiciones como hemos hablado, puertas, ventanas, rejas y todo lo que se imaginen en soldadura. También lo utilizamos en la industria pesada, donde hacemos los pilotes, los puentes, construcciones muy grandes, bien sea con un proceso de electrodo o con otro tipo de procesos que nos ayudan a que haya mayor rendimiento. También podemos hacer la reconstrucción de todas esas maquinarias que están expuestas a la abrasión, están expuestas al impacto, están expuestas al medio ambiente y que a medida de que va pasando el tiempo se van desgastando, se van deteriorando y nosotros podemos reconstruir esos elementos sin necesidad de comprarlos otra vez, simplemente los podemos reconstruir con soldadura y los podemos trabajar otra vez. Entonces ahí la soldadura nos ayuda a reconstruir piezas, o sea, retomar esos elementos y al mismo tiempo hacer el reciclaje para nosotros trabajar y ayudar al medio ambiente. Entonces, podemos soldar diversos metales, podemos soldar aluminios, bronces, cobres, aleaciones entre bronces, aluminios, aleaciones entre aceros al carbono, aceros inoxidables y muchos elementos más se puedan hacer uniones con diferentes procesos o con diferentes elementos que están concluidos. Lo más importante en la soldadura es saber lo que voy a hacer, ¿sí? Saber qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y qué es el trabajo que va a realizar ese elemento que construyo. ¿Por qué? Porque si no tengo claro eso, de pronto no voy a saber realmente si el comportamiento de esa soldadura va a ser bueno o va a ser malo, ¿cierto? De pronto aquí hay muchos constructores, maestros de construcción, aquellas personas que están metidas en este tema, normalmente siempre lo primero que preguntan, bueno, ¿qué vamos a fabricar, cierto? Vamos a hacer una casa, estos son los diseños, yo la quiero así, quiero esta pared acá, quiero esta pared por acá, quiero esta columna acá, pero cada condición que estamos mirando, cada condición va a ser un trabajo específico. La columna va a sostener la plancha, la viga va a pasar por allí porque va a tener condiciones de pared. Todo eso va relacionado igualmente con la soldadura. Entonces, como les comentaba, tenemos diferentes procesos de soldadura. Los más comunes en Colombia tenemos el proceso SMAW, electrodo manual revestido, lo que estábamos mirando, que depende de un núcleo metálico con un revestimiento. Es el más común, uno de los más antiguos y el que más utilizamos en el medio. En el medio de ornamentación de hacer puertas, ventanas y rejas es el proceso que más utilizamos por la facilidad y el manejo que tenemos en las diferentes condiciones que tenemos. Adicionalmente hay más procesos de soldadura. Si vamos a fabricar elementos de aluminio, aceros inoxidables, imagínense una bicicleta, tuberías para conducir alimentos, lácteos, vamos a fabricar una cervecera, vamos a fabricar el marco de una bicicleta. Entonces ya cambiamos el proceso con el fin de que esas condiciones de ese depósito de soldadura para esos elementos cumplan y queden mejor. Entonces ya tenemos el proceso de GTAW conocido como TIC. En el mercado se conoce como TIC porque utiliza un gas inerte, en este caso es argón, y
donde ustedes pueden ver los muebles, las sillas metálicas, los muebles, los comedores, las bicicletas. Se utiliza mucho este proceso de TIC. También tenemos proceso conocido como GMAW. GMAW quiere decir Gas Metal Arc Welding. Welding, la W de soldadura, la A de arco, la M de metal y la G de gas. En este proceso se utiliza igualmente un gas de protección y se conoce mucho en el medio como MIG o MAC. MIG o MAC. Normalmente la persona dice yo sueldo MIG, yo sueldo MAC. Es una condición de un proceso que es un rollo de alambre de diferentes diámetros, 0.030, 0.035, 0.45 y en diámetros mayores, depende de lo que yo vaya a fabricar. ¿Cuál es la condición de este proceso? Que es un rollo que tiene una longitud muy grande y me ayuda a que haya mayor rendimiento en comparación al proceso de electrodo manual revestido. Entonces, en fábricas muy grandes donde todo es rápido y todo es en línea y en fabricación, entonces utiliza el proceso de GMAW conocido como MIG-MAC. También puedo hacer puertas, ventanas, excelente, porque normalmente este proceso de soldadura en la lámina delgada, normalmente para hacer una puerta puedo utilizar un tablero, ¿cierto? El tablero puede tener un calibre 20, calibre 18. Entonces, este proceso de soldadura MIG-MAC me va a ayudar a que pueda hacerlo mucho más rápido, pueda hacerlo en mejor condiciones, menos deformación del material, soldaduras más bonitas, con más limpieza y mayor calidad. Si yo fabrico y trabajo todos los días puertas, ventanas, rejas o estructura pesada, es un proceso que me va a dar mayor rendimiento. Se utiliza mucho en el medio de que es la fábrica, en la planta, condiciones cerradas. ¿Por qué? Porque allí es donde lo puedo utilizar, porque la protección de este proceso es un gas complementario para que forme una atmósfera de protección. Y ya hay otros procesos como los alambres tubulares, cuando vamos a fabricar un puente vehicular que son espesores mayores de 1 pulgada, pulgada y media, 2 pulgadas, imagínense 5 pulgadas para rellenar de soldadura esa unión, entonces ya tenemos procesos mucho más avanzados que son rollos de alambre, son tubos con un fundente interno que me dan mayor rendimiento para poder trabajar en estos elementos que son de espesores mayores. Y tenemos procesos como el arco sumergido, ¿sí? SAW. Es un proceso no sumergido bajo el agua, sino es un proceso sumergido en un fundente, ¿sí? En esta condición, si ustedes lo pueden observar, acá forma un arco, ¿sí? Se ve el estello, el arco. En este proceso de TIC también forma un arco. En el proceso de MIG o de alambre tubular también forma un arco. Y ese arco se ve. Lo vemos en condiciones y se ve. Aquí en el proceso de arco sumergido no se ve el arco. Está sumergido en un polvo, parecido café molido o algo así. Y ese proceso se utiliza para hacer estructura pesada, tuberías muy grandes, en industria muy grande, pero también lo podemos trabajar en los cilindros. De pronto todos hemos tenido la oportunidad de ver un cilindro de gas propano para nuestra casa, para la estufa. Esas soldaduras que ustedes observan en ese cilindro, que hay soldaduras circulares y soldaduras longitudinales en ese cilindro de gas propano, la mayoría de empresas en Colombia lo hacen con arco sumergido. ¿Por qué? Porque es un proceso que se puede mecanizar, se puede automatizar y me da condiciones muy buenas en las aplicaciones para hacer trabajos en línea. Entonces, estos son como los procesos en Colombia más utilizados. Son los procesos más utilizados en Colombia. Todos los procesos de soldadura son buenos. Todos los procesos cumpliendo con las normas y la calidad llegan a un buen producto. Cada proceso está diseñado dependiendo de lo que yo esté fabricando y lo que yo vaya a hacer. Entonces, estos procesos básicamente los podemos utilizar en Colombia para lo que nosotros lo necesitamos. La palabra soldadura, la definición de soldadura. Entonces, en el dialecto diario que nosotros hacemos, en el taller, en el trabajo de la ornamentación,
en las puertas, las ventanas, las rejas, todas las condiciones. La palabra soldadura pues la involucramos en muchas formas, ¿cierto? Entonces tráigame una barra de soldadura, tráigame una bolsa de soldadura, tráigame un rollo de soldadura, tráigame un equipo de soldadura. Entonces, esa palabra soldadura la involucramos en muchas condiciones, las cuales pues es nuestro dialecto diario y es una forma de comunicarnos siempre y cuando tengamos una condición clara. Entonces, la utilizamos en el proceso de soldadura, ¿cierto? Ahí está la palabra soldadura, proceso de soldadura. En la diapositiva que vimos anterior, tenemos varios procesos de soldadura. ¿Se acuerdan que vimos el proceso de TIC, el proceso de MIG, proceso de arco sumergido? Ahí utilizamos la palabra soldadura. El material de aporte en este proceso, en SMAW, esta varilla que observan aquí se llama electrodo. El electrodo es el material de aporte. Normalmente en condiciones dialecto que hablamos de talleres, se le dice una barra de soldadura, una varilla de soldadura. Ahí utilizamos también la palabra de soldadura. Esto es el material de aporte, el electrodo, el cual deja un depósito en diferentes uniones que vamos a realizar. Y después, con ese aporte, hacemos el depósito. Normalmente, técnicamente, ahí entre que hablamos, decimos es el depósito de soldadura, ¿cierto? Entonces, cuando usted va al SENA, entonces yo quiero hacer un curso de soldadura, o va a la UESARCO a hacer un curso de soldadura, o a varias instituciones que hay, entonces ahí usted va aprendiendo técnicamente poco a poco cómo es la condición de los procesos y de los electrodos y de las uniones soldadas. Entonces en este caso el depósito es cuando ya ese electrodo ha sido fundido por medio de un arco eléctrico en dos condiciones que son polaridades negativas y positivas para lograr hacer este depósito. Aquí ustedes pueden ver en la diapositiva que tenemos un depósito con un electrodo muy conocido que es el 6013. Es un electrodo en condiciones normales, se utiliza para hacer puertas, ventanas, rejas, estructuras livianas, que la cercha en ángulo, que la varilla cuadrada para la reja de media, de 3/8, de 1/2. Ahí utilizamos el 6013, que es un electrodo muy condicional para esto. Entonces nosotros en Huesarco tenemos la condición, uno de los mejores electrodos del mundo es el Huesarco Super. Huesarco Super 6013 es muy utilizado en Colombia, la mayoría de industria lo utiliza porque es muy versátil y es muy fácil de trabajar y cualquier equipo de soldadura que tengamos puede fundir este electrodo. Muy fácil de trabajarlo, así usted esté aprendiendo, lo va a sentir realmente que le va a ayudar para avanzar poco a poco en las condiciones. Entonces, este electrodo, entonces de ahora en adelante le vamos a decir electrodo manual revestido, el electrodo 6013. Tráigame una bolsa de electrodos 6013, tráigame 1 kilo. Entonces, ahí va a entrar la palabra electrodo y la soldadura ya la dejamos en otras condiciones. La soldadura pues básicamente está en un depósito y donde aplicamos esa soldadura, donde depositamos, normalmente le decimos una junta, ¿cierto? Una junta son condiciones por lo menos, vamos a unir la bisagra con el marco de la puerta. Ahí tengo una junta, voy a armar una puerta donde corto el peinazo, corto el ángulo, corto el cuadrado para lograr hacer el cuadrado de la puerta. Entonces, corto todos esos elementos, alisto el material y lo que voy a conformar básicamente es una junta, porque ya tengo todos los elementos cortados dependiendo del corte que yo necesite y cuando empiezo a unir allí, empiezo a generar, a formar una junta soldada. Entonces, esa es la importancia del tema de la palabra soldadura, que la utilizamos en diferentes condiciones, pero al final básicamente es lo que utilizamos para hacer una unión. Entonces, en estas condiciones vamos aprendiendo poco a poco el tema de la soldadura. Es poco a poco, no tenemos que aprendernos todo de una vez. Importante,
¿Dónde podemos encontrar la información, cierto? Muchas veces dice uno, ay, es que el electrodo se me pega. Así, se me pegó el electrodo. ¿Por qué se me pegó el electrodo? Entonces, entramos a verificar qué será el equipo, ¿cierto? El electrodo, el material, la corriente, la pinza portaelectrodo, la masa. Muchas condiciones pueden generar de que el electrodo se le pegó. Entonces es importante porque se pegó y empezar a ir mirando qué me puede estar generando de que ese electrodo se me quede pegado. Eso es importante. Entonces poco a poco uno va aprendiendo, no tiene que aprendérsela de una vez, poco a poco.